Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar en este día en Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret sobre Jesús y los resultados. Nuestra lectura bíblica está en Mateo 21, 33 al 46. También leeremos Isaías 5, del 1 al 7. Esta meditación es la que corresponde al jueves 20 de agosto y es la número 172. Yo soy Rafael Pola y todos sean muy bienvenidos. A veces hacemos una diferenciación entre los resultados que podemos medir, los que llamamos cuantitativos, y los resultados que no podemos medir, que llamamos cualitativos. ¿Qué tipo de resultados son los que involucran al reino de Dios? Estamos hablando de cantidades que podemos medir, pesar, o estamos hablando de realidades que están más allá de nuestras capacidades de medida. Sobre ello vamos a hablar el día de hoy y es un tema en realidad de una gran importancia. Como cada vez que leemos la escritura, no podemos encontrar un día en que no lo digamos así. Ahora, escuchen otra historia. Regresamos a Jesús como maestro y el uso didáctico que él hace de las historias. Cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Entonces el dueño de la tierra envió a un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo, pero el resultado fue el mismo. Finalmente, el dueño envió a su propio hijo porque pensó, sin duda, respetarán a mi hijo. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, vamos, matémoslo y nos quedamos con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Jesús preguntó, cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con esos agricultores? Los líderes religiosos contestaron, a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. Entonces Jesús les preguntó, ¿nunca leyeron en las Escrituras la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal? Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esa piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron esa parábola, se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados. Querían arrestarlo, pero tenían miedo de las multitudes que consideraban que Jesús era un profeta. Si mantenemos nuestra atención en la parábola, la respuesta a nuestra pregunta inicial, pues es de una respuesta sencilla. Se trata de algo cualitativo, dado que el fruto, la uva, se puede pesar sin dificultad. Pero aquí hay una salvedad. Recuerden que cuando estamos leyendo
las parábolas. Nuestra manera correcta de leer estas historias, las parábolas, no es buscando interpretar detalle a detalle, porque eso nos llevaría a un ejercicio de la imaginación que no tiene como propósito una parábola. En realidad, una forma correcta de interpretar la parábola es preguntarnos sobre su significado en general. Y el mismo texto de la Escritura nos muestra cuál es el significado en general de esta parábola cuando los líderes religiosos entendieron que Jesús estaba hablando acerca de ellos y que el fruto que se espera de esa viña o de esa planta de la uva es un fruto de justicia, de amor, de perdón, de compasión, de salvación. No es entonces un fruto cuantificable. Vayamos entonces a nuestra meditación de este día respecto a la parábola que hemos leído en el Evangelio que corresponde al día de hoy. El texto es un poquito más largo que de costumbre, pero suficientemente el tiempo nos da para poder tratar de compartir. Empecemos con un aspecto muy general. La tradición judía dividía a las escrituras en tres grandes secciones. En realidad, dos se mencionan frecuentemente. Estas dos son la ley y los profetas. Si bien se añadía un tercer conjunto llamado los escritos, y que incluía poesía, sabiduría y otros libros de carácter más diverso. La ley, como entendemos, regulaba no solo cómo se relaciona el pueblo con Dios, también la ley incluía cómo tendrían su vida comunitaria Israel, normas rituales, normas civiles, reglas respecto a la higiene, reglas respecto a la convivencia social y cómo vivirían con los pueblos que son pueblos no judíos. Respecto a los profetas, tanto los que se llaman profetas anteriores como los posteriores, los que en la Biblia hebrea se empiezan a considerar desde Josué hasta que llegamos al libro de los 12, que son los 12 profetas menores, tenía como propósito no estar estableciendo ley, lo que era el primer caso, sino recordarle a Israel los valores esenciales de la alianza de Dios con Israel y una permanente denuncia de la facilidad con la que el pueblo incurría en conductas inapropiadas, desde contaminación de su estilo de vida hasta ritualismos vacíos y una religiosidad superficial que el Señor rechazó una y otra vez. Cuando tenemos claro esta gran perspectiva de la ley y los profetas, podemos comprender un poco mejor cómo se confrontó Jesús con las autoridades religiosas, escribas, fariseos, saduceos. Tenían especial interés en la observancia irrestricta de la ley y en su interpretación. Esto dio lugar a que ya en el tiempo de Jesús había muchas interpretaciones, incluso encontradas, que no lejos estaban de distorsionar lo que la propia ley y su espíritu decía. Por eso Jesús aparece en muchas ocasiones como un profeta, una voz profética, para mostrar que la fidelidad que Dios exige se valora en términos de justicia, misericordia y rectitud, y no solo en observar la ley externa como es las leyes de pureza, o guardar el día sábado, o la conversación con las mujeres, etc. Cuando llegamos a este pasaje de hoy, Mateo 21, sin duda que estamos alcanzando un punto muy alto de la tensión que se generó entre Jesús y los líderes de Israel. Se trata de una parábola de labradores malvados
en la que Jesús expone con toda claridad que quienes debieran de hacerlo no han sabido cuidar adecuadamente la viña del Señor. Su error de fondo ha sido administrarla como que fuera de su propiedad, dueños, y perdieron su carácter de siervos, olvidando que el fruto que Dios espera no son las arcas llenas del templo, sino justicia, paz, amor y compasión. Por eso es que Jesús señala que estos siervos malvados no han sabido cuidar como es debido la viña del Señor, y esta va a ser entregada a otros que sí produzcan los frutos del reino. Y hemos entendido que en este pasaje la viña representa a Israel. Y también, a la luz de todo el Nuevo Testamento, nosotros comprendemos que hay un grupo que viene de afuera, que han sido incorporados al pueblo de Dios. Pablo dice, los que se han injertado a la higuera. Nosotros somos parte de este grupo. No pertenecemos al tronco original de Israel. Hemos sido injertados en la higuera con el propósito de dar fruto, como bien señala Jesús. Esta incorporación nadie la ha ganado, nadie la merece, no es una recompensa. Se trata de una invitación llena de gracia, un privilegio y una enorme responsabilidad. Nunca debemos olvidar cuál fue el propósito de Dios cuando nos añadió a la planta de la uva. La advertencia de Jesús es muy clara para su tiempo, para sus interlocutores. Y para nosotros significa no repitamos el error de los labradores malvados. Ellos olvidaron que eran administradores y no propietarios. Confundieron su función con su identidad. Se apropiaron de lo que pertenece al Señor. La parábola nos recuerda que el reino, la viña, el pueblo son de Dios, son pertenencia exclusiva del Señor y que nosotros, los que hemos sido injertados, lo hemos sido para que seamos siervos, siervos llamados a rendir cuentas, que demos fruto. La tarea que se nos ha confiado es multiplicar los frutos dignos del reino y mantener siempre la conciencia muy despierta respecto a que el reino no nos pertenece, le pertenece al Señor y que la obra que nos toca hacer es la que Él nos ha dado como una asignatura personal. Vean lo que dice el profeta Isaías. Ahora cantaré para aquel a quien amo, un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? ¿Por qué, cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas? Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre donde no se podan las vides ni se remueve la tierra, un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer lluvia sobre ella. La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión.
Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Es extraordinaria la manera en que el profeta nos habla de esa realidad a la que Jesús nos ha obligado a pensar una vez más en este pasaje. Juan Crisóstomo, ese padre de la iglesia, dijo lo siguiente acerca de el texto de Mateo. Dios no solo plantó la viña, sino que también esperaba fruto de ella. Sin duda, que el Señor ha plantado en tu corazón una palabra de verdad, una palabra de esperanza, un mensaje de regeneración, de salvación, de restauración. ¿Qué espera recibir de nosotros? Les envío un abrazo muy cariñoso y aquí nos encontramos, si Dios nos presta vida, el día de mañana para continuar con esta serie siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Y yo soy Rafael Pola.